Olvídate de Egipto. Olvídate de Grecia. La verdadera historia de la humanidad no empezó donde te contaron. Si cierras los ojos y piensas en la cuna de la civilización, probablemente te imaginas pirámides doradas o majestuosas columnas de mármol. Pero la verdad es que todo lo que hoy consideramos la base de nuestra vida, la escritura, la rueda, las leyes, el comercio, incluso el concepto del tiempo tal como lo conocemos, nació en un lugar diferente. Un lugar que la mayoría ha olvidado. Imagina un vasto territorio entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, en lo que hoy es el sur de Irak. Un lugar que era a la vez un paraíso y un desierto implacable. Los antiguos griegos lo llamaron Mesopotamia, que significa la tierra entre los ríos. Pero no era solo una tierra. Era un lienzo en blanco esperando a ser pintado con la historia. Durante miles de años, este pedazo de tierra fértil fue el escenario de la mayor obra de teatro de la humanidad. El drama del primer pensamiento abstracto, de la primera ciudad, de la primera ley escrita. Aquí, los humanos pasaron de ser cazadores-recolectores a ser arquitectos de su propio destino. Pasamos de mirar al cielo para buscar refugio, a estudiarlo para comprenderlo. Y es aquí donde nuestra historia comienza. Con un cambio tan monumental que definió todo lo que somos hoy. No fue un cambio de un día para otro, sino una revolución silenciosa que sentó las bases para el mundo moderno. Un cambio que nos hizo, por primera vez, algo más que animales. Nos hizo civilización. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió en ese lugar y en ese momento que lo cambió todo? Y si esto te intriga, si estás listo para ver la historia completa, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de este viaje. Porque cada episodio te acercará más a la verdad que se ha mantenido oculta durante tanto tiempo. Mesopotamia no era solo un espacio geográfico. Era un milagro de la naturaleza. Piensa en el desierto, vasto y árido, y luego, en medio de él, un oasis que se extiende por miles de kilómetros. Un vergel regado por la furia controlada de dos de los ríos más grandes de la antigüedad, el Tigris y el Éufrates. Estos ríos no solo daban vida, sino que la creaban. Cada año, sus crecidas depositaban una capa de limo, un fertilizante natural que transformaba la tierra en un suelo tan rico que era imposible no cultivar. Es fácil imaginar por qué las primeras comunidades humanas se sintieron atraídas por este lugar. Aquí no tenían que seguir de forma constante a los animales o depender de la recolección fortuita. Aquí, la comida era abundante, el agua estaba garantizada. Era, en esencia, un paraíso terrenal. Los árboles de dátil ofrecían sombra y alimento. Los juncos de las orillas se convertían en material de construcción para refugios. Los peces en los ríos, una fuente inagotable de proteína. Este entorno idílico fue el catalizador para la próxima gran revolución. Cuando la vida es fácil, el cerebro humano se libera para hacer lo que mejor sabe hacer, innovar. Cuando ya no tienes que luchar por cada comida, puedes empezar a pensar en el futuro. Puedes idear formas de regar los campos cuando los ríos están bajos, de construir mejores refugios, de almacenar el exceso de comida para los meses difíciles. Y aquí es donde sucede lo impensable. De esa tierra fértil, de ese jardín olvidado, brotó la semilla que lo cambiaría todo. La semilla de la agricultura. Imagina una pequeña comunidad, hace unos 10.000 años, a orillas del Éufrates. La vida no es fácil. Cada día es una cacería, una búsqueda constante de comida. Si tienen suerte, encuentran un animal o una mata de bayas silvestres. Si no, pasan hambre. Su supervivencia depende completamente del capricho de la naturaleza. Pero un día, alguien se detiene. Se da cuenta de que las semillas que caen de una espiga al suelo no son solo basura, son el futuro. Entiende que si entierras esas semillas, tarde o temprano, brotará una nueva planta. Es una revelación. Un pensamiento que parece simple ahora, pero que en ese momento era tan radical como el viaje a la luna. Este descubrimiento fue el inicio de lo que hoy conocemos como la revolución neolítica. De pronto, los humanos no tenían que ser nómadas. No tenían que seguir a las manadas de animales o esperar a que la fruta madurara. Podían quedarse en un solo lugar y cultivar su propio alimento. Este fue el punto de inflexión. El ser humano se volvió sedentario. Y con la vida sedentaria, llegaron las aldeas. Pero el cambio fue mucho más profundo que solo cultivar. Cambió nuestra forma de pensar. Al tener un excedente de alimentos, no todos tenían que dedicarse a la agricultura. Algunos podían especializarse en otras tareas. Uno podía dedicarse a construir casas, otro a fabricar herramientas,
otro a cuidar del ganado. Nació la especialización laboral. De pronto, una comunidad de 100 personas podía producir mucho más que la suma de sus partes. Podían comerciar, intercambiar habilidades, y construir una sociedad que antes era inimaginable. La agricultura no solo nos dio comida, nos dio el tiempo. Nos dio la seguridad que necesitábamos para empezar a pensar en cosas que no fueran solo la supervivencia. Y fue ese tiempo libre lo que permitió que la mente humana floreciera de una forma sin precedentes. Los graneros llenos y las comunidades estables crearon un nuevo problema: cómo organizar a tanta gente. Cómo asegurarse de que todos cumplieran con su parte del trato. Cómo gestionar los recursos. Este fue el verdadero punto de partida de la civilización. La necesidad de organizarnos para poder crecer. Y en Mesopotamia, con sus ríos generosos y su suelo fértil, esas primeras comunidades se vieron forzadas a inventar las primeras estructuras sociales, políticas y económicas. Con las primeras aldeas ya establecidas y los graneros rebosantes, la vida ya no era solo sobrevivir. Era una oportunidad para contemplar el mundo. Y al igual que cualquier otra civilización antigua, la mesopotámica buscó una explicación para lo que no podía entender. ¿Por qué el sol se levanta cada mañana? ¿Por qué los ríos se desbordan y fertilizan la tierra? ¿De dónde venimos? La respuesta a todas estas preguntas no estaba en la ciencia, sino en los dioses. Y para ellos, los dioses no eran seres abstractos y lejanos. Eran parte de su vida, tan reales como el suelo que pisaban. Cada aspecto de su existencia estaba regido por una deidad. El dios del agua, el dios de la cosecha, el dios de la justicia. Para los mesopotámicos, los dioses eran como una familia disfuncional, con sus propios celos, rivalidades y pasiones. Eran la versión amplificada de la humanidad misma. Enki, el dios de la sabiduría, creaba y daba forma al mundo con su astucia. Enlil, el dios de la atmósfera, podía ser a la vez benevolente y destructor, trayendo tanto la lluvia que hacía crecer los cultivos como las tormentas que los arrasaban. Y por encima de todos, estaba Anu, el dios del cielo, el gran patriarca. Esta conexión íntima con lo divino no era solo una creencia, era una forma de vida. La gente construía templos en el centro de sus ciudades, no como simples lugares de culto, sino como la casa literal del dios. Estos templos, o zigurats, se erigían como montañas artificiales, escaleras gigantes que conectaban la tierra con el cielo, un lugar donde los humanos podían ascender y los dioses podían descender. Los sacerdotes no eran solo líderes espirituales, sino los encargados de la administración de la ciudad. Recolectaban impuestos, supervisaban los graneros y dirigían proyectos de irrigación. La religión no estaba separada de la política o la economía, era la política y la economía. Pero ¿por qué esta creencia era tan vital? Porque ofrecía un sentido de orden en un mundo a menudo caótico. Si el río se desbordaba y destruía tu cosecha, no era un simple desastre natural. Era la furia de un dios que necesitabas apaciguar. Si tu hijo se curaba de una enfermedad, era un regalo de una deidad benévolamente dispuesta. Esta mentalidad dio a los mesopotámicos no solo un propósito, sino también una razón para vivir, para cooperar y para construir. Esta conexión entre lo terrenal y lo divino fue el motor que impulsó el desarrollo de la civilización. La civilización mesopotámica había resuelto el problema de la comida. Había ideado una forma de organizar la sociedad. Pero a medida que las ciudades crecían, un nuevo desafío se alzaba: la memoria humana ya no era suficiente. Un sacerdote necesitaba llevar la cuenta de la cosecha de cebada que llegaba al templo. Un mercader tenía que registrar la cantidad de cabras que había vendido a un comprador de otra ciudad. Las transacciones se volvieron demasiado complejas para depender solo de la palabra. Para recordar, para registrar, para comerciar a gran escala, necesitaban una herramienta más poderosa. Necesitaban una forma de capturar el pensamiento y fijarlo en algo tangible. Necesitaban la escritura. Pero la primera escritura no nació de la poesía ni de las grandes epopeyas. Nació de la contabilidad. Los primeros escritos no eran historias de héroes, sino simples listas: 10 sacos de grano para el templo de Inanna, 5 cabezas de ganado para el rey. Al principio, eran simples dibujos, pictogramas grabados en pequeñas tablillas de arcilla blanda. Un dibujo de una cabeza de vaca representaba a una vaca. Un dibujo de una espiga representaba el grano. Era un sistema funcional, pero limitado. Para expresar conceptos más complejos, como grande o pequeño, los pictogramas no servían.
Fue entonces que los sumerios tuvieron su siguiente gran idea. En lugar de dibujar la cosa en sí misma, empezaron a usar símbolos para representar los sonidos de la lengua hablada. Los dibujos de una cabeza de buey y una boca, por ejemplo, se usaban para escribir buey-boca, que sonaba como la palabra sumeria para burbuja. Poco a poco, esos dibujos se estilizaron. Se simplificaron en una serie de marcas con forma de cuña que se hacían con un estilete de caña, presionando sobre la arcilla. Así nació el cuneiforme, la primera forma de escritura de la historia. Ahora, los humanos podían hacer algo verdaderamente mágico. Podían almacenar y transmitir el conocimiento. Podían enviar un mensaje a alguien que estaba a miles de kilómetros de distancia y que nunca habían visto. Podían registrar el pasado para que las futuras generaciones lo leyeran. La invención del cuneiforme no fue solo un avance tecnológico. Fue el inicio de la historia. Porque la historia, como la entendemos, no existe sin los registros escritos que nos cuentan qué sucedió. Todo lo que conocemos de Mesopotamia, sus leyes, sus mitos, sus reyes, sus conquistas, sus caídas, lo sabemos gracias a estas pequeñas tablillas de barro. Pequeñas, pero inmensamente poderosas. Con la agricultura, el comercio y la escritura, un cambio monumental estaba en marcha. Las pequeñas aldeas que se habían formado a orillas de los ríos comenzaron a crecer. Lentamente al principio, y luego, con una velocidad impresionante. En lo que hoy es Irak, una de estas aldeas, llamada Uruk, comenzó a expandirse de una manera nunca antes vista. Lo que era un asentamiento de unos pocos cientos de personas, se convirtió en una ciudad de decenas de miles. De la noche a la mañana, Uruk no era solo un lugar donde la gente vivía. Era una metrópolis, la primera del mundo. Uruk fue el primer experimento a gran escala de la humanidad. Por primera vez, personas que no eran de la misma familia o clan vivían juntas, hombro con hombro. Tenían que cooperar para construir grandes proyectos de irrigación que llevaban el agua desde los ríos a los campos lejanos. Tenían que organizar un sistema de leyes para resolver disputas y un gobierno para administrar los bienes comunes. Este crecimiento masivo no solo fue un problema de logística, fue un cambio psicológico. Ya no se trataba de nosotros, la familia, contra ellos, los de la otra aldea. Se trataba de nosotros, la ciudad, contra ellos, los de la otra ciudad. La identidad de la gente pasó de ser tribal a ser cívica. Y con el crecimiento, llegaron los problemas. La densidad de población trajo enfermedades. Las disputas por la tierra y el agua se volvieron más frecuentes. Se necesitaban guardias, soldados y un líder fuerte para mantener el orden. Las primeras murallas de la historia se construyeron para proteger a estas ciudades-estado. No solo de los invasores, sino también de las ciudades rivales que competían por los mismos recursos. La guerra, como la conocemos, nació en este momento. Ya no era un simple enfrentamiento por un territorio de caza, era un choque entre dos civilizaciones. Pero la creatividad también floreció en las ciudades. Los artesanos se especializaron. Se inventó el torno de alfarero para producir cerámica de manera masiva. Se desarrollaron mejores herramientas de metal y se perfeccionaron las técnicas de construcción. Los zigurats, esas grandes torres templo de las que hablábamos antes, se volvieron más grandes y elaborados. Ya no eran solo un lugar para rendir culto a los dioses. Eran un símbolo de poder. Una declaración de que la humanidad podía construir montañas si así lo deseaba. La ciudad no solo era el motor de la civilización, era su máxima expresión. De todas las civilizaciones que habitaron Mesopotamia, una se destaca como la más misteriosa y la más influyente: los sumerios. No sabemos exactamente de dónde vinieron, si llegaron de otra tierra o si simplemente surgieron de la mezcla de las comunidades locales. Lo que sí sabemos es que alrededor del año 4000 AC, esta gente apareció en la historia. De repente, la rueda de la civilización empezó a girar a una velocidad vertiginosa. Fueron ellos quienes construyeron las primeras ciudades, los que inventaron la escritura, y los que concibieron las primeras leyes. Los sumerios fueron los ingenieros de su propio destino. No se conformaron con lo que la naturaleza les daba, la transformaron. Sus innovaciones tecnológicas eran tan avanzadas para su tiempo que casi parecen un salto de fe. Inventaron el arado de siembra, una herramienta que podía abrir la tierra y depositar las semillas al mismo tiempo, aumentando la producción de alimentos de forma exponencial. También fueron pioneros en el desarrollo de la rueda. No para el transporte al principio, sino para la alfarería. Una rueda que giraba a gran velocidad para dar forma a las vasijas de barro con una simetría perfecta.
Solo después se dieron cuenta de que esta invención podía usarse en vehículos, creando los primeros carros del mundo. Pero tal vez su mayor logro fue su arquitectura. Con ladrillos de barro secados al sol, construyeron ciudades enteras, con casas, palacios y los enormes zigurats. Estas estructuras no eran solo un lugar de culto, eran el corazón palpitante de la ciudad. El zigurat de Ur, por ejemplo, se elevaba a varios pisos de altura, con terrazas escalonadas que se estrechaban hacia el cielo. Los sumerios creían que cuanto más alto llegara el zigurat, más cerca estarían de los dioses. Construir estas estructuras era una hazaña de la ingeniería, y su existencia demuestra un profundo conocimiento de la geometría y la planificación. La sociedad sumeria estaba altamente organizada. Tenían una jerarquía clara. En la cima, el rey sacerdote, el patesí, que era a la vez líder político y religioso. Debajo de él, los nobles, los sacerdotes y los escribas, que formaban la élite intelectual. Y en la base, la mayoría de la población, formada por granjeros, artesanos y, por supuesto, los esclavos, una práctica que era común en casi todas las civilizaciones de la época. A través de este sistema social, los sumerios lograron mantener el orden en sus bulliciosas ciudades, convirtiendo el caos en una compleja máquina que funcionaba con precisión. Fueron los primeros en definir el concepto de sociedad. El mundo de las ciudades-estado sumerias era un mosaico de reinos independientes, cada uno con su propio líder y sus propios dioses. Competían entre sí por recursos, poder y gloria. Pero hace aproximadamente 4300 años, en una de estas ciudades, ocurrió algo extraordinario. Un hombre llamado Sargón, que significa el verdadero rey, ascendió al trono. Su historia es casi una leyenda. Se dice que fue abandonado de niño en una canasta de juncos en el río Eufrates, y que fue rescatado por un jardinero de la corte real. Sin embargo, su origen humilde no le impidió alcanzar una de las mayores hazañas militares de la historia antigua. Sargón no solo gobernó una ciudad, se propuso unificar a toda Mesopotamia. Comenzó con su propia ciudad, Kis, y luego, con una serie de campañas militares rápidas y brutales, sometió a todas las ciudades-estado sumerias, una por una. Su ejército, entrenado y disciplinado, era imparable. No solo tenía fuerza, sino también una visión. Sargón entendió que para mantener el control de un vasto territorio, necesitaba algo más que un ejército. Necesitaba una nueva forma de gobierno. Y así, Sargón fundó un imperio. El Imperio Acadio, el primer imperio de la historia. Creó un estado centralizado, con una capital, Akkad, desde la cual gobernaba todo el territorio. Estableció un sistema de gobernadores locales que le eran leales, y un ejército permanente. Por primera vez, diferentes pueblos y culturas, sumerios y acadios, vivieron bajo un mismo estandarte. Sargón no solo fue un conquistador, fue un unificador. Su figura fue tan monumental que durante siglos, los reyes posteriores se compararon con él. El legado de Sargón fue inmenso. No solo creó el concepto de imperio, sino que también difundió la cultura y las innovaciones mesopotámicas por todo el Medio Oriente. Los acadios adoptaron la escritura cuneiforme y la adaptaron a su propia lengua semítica. La cultura sumeria se fusionó con la acadia, creando una civilización más rica y compleja. Fue una época de prosperidad, de grandes construcciones y de avances científicos. Pero la historia nos enseña que los imperios, por más poderosos que sean, no duran para siempre. Y el imperio de Sargón, al igual que los que le siguieron, estaba destinado a caer. Tras la caída del imperio acadio y un periodo de caos y guerras, una nueva potencia surgió en Mesopotamia, los babilonios. Su rey más famoso, Hammurabi, no solo fue un gran militar, sino también un estratega político brillante. Se dio cuenta de que para gobernar un imperio tan diverso y vasto, no podía depender solo de la fuerza de las armas. Necesitaba una herramienta más poderosa, una que pudiera unir a todos sus súbditos, desde el rico mercader hasta el humilde granjero. Esa herramienta era la ley. Hammurabi no inventó las leyes, pero sí hizo algo que nadie había hecho antes. Recopiló todas las leyes y costumbres de la región en un solo documento. Y lo más importante, lo hizo público. Mandó grabar el código en una gran estela de piedra de más de 2 metros de altura y la colocó en el centro de su capital, Babilonia, para que todos pudieran verla. En la parte superior de la estela, se grabó a Hammurabi recibiendo las leyes del dios del sol, Chamas, lo que le daba a su código una autoridad divina. Las 282 leyes del código de Hammurabi cubrían casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Había leyes sobre el comercio, el matrimonio,
la agricultura, y castigos para los crímenes. Pero el principio que lo definía era la idea de ojo por ojo, diente por diente, o la ley del talión. Si le causabas una lesión a alguien, el castigo era recibir la misma lesión. Aunque este principio parece brutal, era un avance para su época. Antes, las disputas se resolvían por venganza o por el pago de una multa. Con el Código de Hammurabi, la justicia era, por primera vez, igual para todos, aunque con una importante salvedad. La ley no era igual para todas las clases sociales. El castigo por el mismo delito era diferente si eras un noble, un hombre libre o un esclavo. El Código de Hammurabi fue un hito histórico. No solo porque fue uno de los primeros códigos de ley escritos, sino porque estableció la idea de que la ley es un sistema objetivo y público, no el capricho de un rey. La ley ya no era un secreto que solo conocían los sacerdotes y los líderes. Era un documento que estaba al alcance de todos. Y al hacerla pública, Hammurabi sentó las bases para el concepto de Estado de Derecho. La sociedad, por primera vez, estaba gobernada por un conjunto de reglas claras, y no por el miedo a la arbitrariedad del poder. En las llanuras polvorientas de Mesopotamia, entre los susurros del Éufrates, nació la primera gran historia de la humanidad. Una historia que no hablaba de leyes o de reyes, sino de un héroe. Un rey héroe, de hecho, que gobernó la ciudad de Uruk y que no era del todo humano, sino en parte dios y en parte hombre. Su nombre era Gilgamesh. La leyenda cuenta que era un ser tan poderoso y arrogante que los dioses tuvieron que crear a un rival para él, un hombre salvaje llamado Enkidu. El destino de Gilgamesh y Enkidu estaba entrelazado. Al principio eran rivales, enemigos acérrimos. Pero después de un épico combate, se convirtieron en algo mucho más profundo, amigos inseparables. Juntos, se embarcaron en una serie de aventuras fantásticas. Viajaron al bosque de los cedros para matar a su guardián, el gigante Humbaba. Derrotaron al poderoso toro del cielo que había sido enviado por los dioses para castigarlos. Eran imparables, y su fama se extendió por todo el mundo conocido. Pero la inmortalidad de su leyenda no vino de sus victorias. Vino de una tragedia. Enkidu, el compañero de Gilgamesh, fue castigado por los dioses y murió de una enfermedad. La pérdida de su amigo destrozó a Gilgamesh. Por primera vez en su vida, el poderoso rey sintió el terror de la mortalidad. Se dio cuenta de que, a pesar de sus hazañas, él también era mortal. Que, al igual que Enkidu, su destino era morir y convertirse en polvo. Este miedo lo llevó a embarcarse en un nuevo viaje, uno mucho más personal y significativo que los anteriores, la búsqueda de la inmortalidad. Gilgamesh viajó por el fin del mundo, cruzando océanos y montañas, buscando al único hombre que había sobrevivido al gran diluvio y que, por eso, había recibido la inmortalidad de los dioses. Su nombre era Utnapishtim. Gilgamesh lo encontró y le pidió el secreto de la vida eterna. Utnapishtim le dijo que era imposible, que la inmortalidad era un don que solo los dioses podían conceder. Pero le dio una oportunidad, una planta especial que lo rejuvenecería. Gilgamesh la tomó, pero en su camino de regreso a casa, una serpiente se la robó. El héroe regresó a Uruk con las manos vacías, derrotado, pero con una nueva sabiduría. La epopeya de Gilgamesh es mucho más que una simple historia. Es la primera meditación de la humanidad sobre la vida y la muerte, la amistad y el luto. Es la historia de un hombre que se enfrenta a su propia mortalidad, y al final, la acepta. Es el relato del viaje que todos hacemos para encontrar un propósito en nuestras vidas, y el descubrimiento de que la verdadera inmortalidad no está en no morir, sino en la huella que dejamos en el mundo. El legado de Gilgamesh no fue su reino o sus conquistas, sino la historia misma que inspiró a la humanidad a través de los milenios. Mientras los reyes y los guerreros se ocupaban de la conquista, una élite silenciosa se dedicaba a una tarea más elevada: descifrar el universo. Los sacerdotes mesopotámicos pasaban sus noches en lo alto de los zigurats, no solo para orar, sino para observar el cielo. Y lo que vieron los fascinó. Notaron que las estrellas y los planetas se movían en ciclos predecibles. Esto no era una simple curiosidad, era la clave para organizar su mundo. Fueron ellos quienes dividieron la noche en horas y los meses en semanas, basándose en las fases de la luna. Crearon los primeros calendarios para predecir las estaciones, algo vital para la agricultura, y establecieron los rituales religiosos en momentos precisos. Pero su mayor logro fue la creación de un sistema de numeración revolucionario. En lugar de usar una base de 10, como nosotros, usaron una base de 60. ¿Por qué 60? Es un número perfecto para las divisiones. Se puede dividir entre 2, 3,
4, 5, 6, 10, 15, 20 y 30. Este sistema sexagesimal nos dio la forma en que medimos el tiempo hoy en día, 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora. También nos dio la división de un círculo en 360 grados. Estas innovaciones no solo eran teóricas. La astronomía les permitió predecir eclipses, un evento que para ellos era de gran importancia religiosa. Y la matemática les permitió calcular los campos, construir con precisión y crear complejas herramientas de comercio. Pero había un lado más oscuro en su fascinación por los cielos. La astrología. Creían que las posiciones de los planetas y las estrellas podían influir en el destino de los reyes y las naciones. Por eso, los reyes consultaban a los astrólogos antes de tomar decisiones importantes. La ciencia y la religión estaban tan entrelazadas que era imposible distinguirlas. Para ellos, el estudio del cielo no era un simple ejercicio intelectual, era una forma de comunicarse con los dioses. Al predecir los movimientos de los planetas, creían que estaban entendiendo la voluntad de lo divino. Estaban, en esencia, descifrando el plan del universo. Los imperios van y vienen, pero lo que realmente sobrevive es el conocimiento. A 1000 años del reinado de Hammurabi, un nuevo imperio, el asirio, dominaba Mesopotamia. Y de todos sus reyes, uno se dedicó a una tarea monumental que cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Asurbanipal. No solo era un guerrero feroz, sino también un intelectual. Y su ambición no era solo la conquista, sino la preservación. En su capital, Nínive, Asurbanipal construyó la que se considera la primera biblioteca sistemática del mundo. Envió escribas a cada rincón de su vasto imperio con una única misión: encontrar y copiar todos los textos que existieran. Quería una colección completa. Leyendas, épica, mitos, textos religiosos, tratados de astronomía y medicina, incluso listas de reyes y contratos de comercio. No le importaba el tema, solo que el conocimiento no se perdiera. Y así, tablilla tras tablilla, la biblioteca de Nínive creció. Se encontraron más de 30.000 tablillas de arcilla, todas meticulosamente catalogadas y organizadas por tema. Es en esta biblioteca donde se encontró la versión más completa de la epopeya de Gilgamesh. Si no fuera por Asurbanipal, la historia del primer héroe de la humanidad podría haberse perdido para siempre. También se encontró el relato mesopotámico del diluvio universal, que tiene una sorprendente similitud con la historia bíblica del Arca de Noé, lo que nos da una idea de cómo las historias viajaban y se transformaban a lo largo de los siglos. Pero la historia de esta gran biblioteca tiene un final trágico. En el año 612 a.C., una coalición de babilonios y medos atacó Nínive. La ciudad fue incendiada y saqueada. El palacio y la biblioteca se derrumbaron, y las tablillas de arcilla quedaron sepultadas bajo los escombros. Irónicamente, el incendio que destruyó el palacio de madera y papiro horneó las tablillas de arcilla, haciéndolas aún más duras y más resistentes al paso del tiempo. Gracias a esa catástrofe, miles de años después, los arqueólogos pudieron desenterrar y descifrar este tesoro de conocimiento. La destrucción de la ciudad preservó la historia. La biblioteca de Asurbanipal nos demostró que las palabras en arcilla eran más fuertes que los imperios. Nos dio la ventana más clara a la mente y la vida de los mesopotámicos. Nos permitió leer sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. Nos mostró que, incluso después de que una civilización desaparece, su voz puede seguir resonando a través del tiempo. Ningún imperio dura para siempre. Tras la gloria de Asurbanipal y su biblioteca, el imperio asirio comenzó a desmoronarse. La inmensidad de su territorio, el resentimiento de los pueblos subyugados, y las luchas internas por el poder, lo debilitaron desde dentro. En el año 612 a.C., una alianza de sus enemigos, los babilonios y los medos, se unió para asaltar Nínive, la gran capital. Tras un asedio brutal, la ciudad cayó. Y con ella, se derrumbó el imperio que había gobernado Mesopotamia con mano de hierro durante más de un siglo. Este no fue el fin de Mesopotamia, pero fue el comienzo de una nueva era de inestabilidad. Los babilonios, que habían sido oprimidos durante mucho tiempo, ascendieron al poder bajo un nuevo rey, Nabopolassar, y más tarde, su hijo, Nabucodonosor II. Este último reconstruyó Babilonia y la convirtió en una ciudad de leyenda. La hizo más grande y más majestuosa que nunca. Construyó la famosa puerta de Istar, los majestuosos palacios y los famosos jardines colgantes. Babilonia, la ciudad que había visto pasar la historia, se convirtió en el centro del mundo. Pero esta nueva era de esplendor también fue fugaz. En el año 539 a.C.,
Un nuevo y formidable enemigo apareció en el horizonte: los persas, bajo el mando del rey Ciro el Grande. Ciro era diferente de los conquistadores anteriores. En lugar de saquear y destruir, se presentó como un libertador. Cuando entró en Babilonia, lo hizo sin batalla. Ciro respetó los dioses de los babilonios y permitió que los judíos, que habían sido tomados como rehenes, regresaran a su tierra. Fue un golpe de gracia, no de fuerza. La civilización mesopotámica no fue destruida, sino absorbida. Y así, tras casi 3000 años de historia ininterrumpida, el telón de la civilización mesopotámica comenzó a caer. No fue un final repentino, sino una larga y lenta desaparición. La lengua acadia, que había dominado el Medio Oriente, fue reemplazada por el arameo. Las grandes ciudades, como Ur y Uruk, se convirtieron en montículos de tierra y arcilla. La memoria de los sumerios y los babilonios se desvaneció, y sus logros, sus leyes y sus historias se perdieron en el tiempo. Hasta que, miles de años después, los arqueólogos se toparon con sus ciudades y sus tablillas de arcilla, y la historia de la cuna de la civilización fue reescrita. De las cenizas del imperio asirio, surgió una nueva era de esplendor para una de las ciudades más antiguas de Mesopotamia, Babilonia. Su nombre por sí solo evoca imágenes de grandeza y misterio. Y bajo el reinado de Nabucodonosor II, no era solo una ciudad, era el centro del mundo antiguo. Era una metrópolis de 1 millón de habitantes, un crisol de culturas, un faro de la civilización. La Babilonia de Nabucodonosor era una obra maestra de la arquitectura. El rey, un ambicioso constructor, se dedicó a embellecer su capital a una escala monumental. Las murallas de la ciudad, descritas por Heródoto como tan anchas que 2 carros podían circular sobre ellas, eran una maravilla defensiva. Pero la pieza central de la ciudad era la puerta de Istar, una de las entradas principales. Construida con ladrillos de esmalte azul lapislázuli, estaba decorada con imágenes de toros y dragones, que simbolizaban a los dioses Adad y Marduk. Era una declaración de poder, una bienvenida al corazón de un imperio. El rey también ordenó la construcción de un inmenso zigurat dedicado a su dios patrón, Marduk. Conocido como Etemenanki, que significa el templo de la fundación del cielo y la tierra, se cree que inspiró la leyenda de la Torre de Babel. Con sus más de 90 metros de altura, era una escalera literal al cielo, una estructura tan imponente que parecía desafiar a lo divino. Nabucodonosor era consciente de que la arquitectura podía ser una herramienta de propaganda. Quería que su ciudad fuera una manifestación del poder de su Dios, y del suyo propio. Pero la Babilonia que la historia recuerda no es la de las murallas o los zigurats. Es la de los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se decía que Nabucodonosor los construyó para complacer a su esposa, que añoraba los paisajes verdes de su tierra natal. Según la leyenda, los jardines eran una serie de terrazas escalonadas, llenas de árboles, flores y cascadas de agua, que se elevaban sobre el palacio real. Era una hazaña de la ingeniería, un oasis artificial en medio del desierto. Babilonia no era solo una ciudad de ladrillos y barro, era una ciudad de ideas. La astronomía y la astrología florecieron en sus calles. Los sacerdotes científicos, conocidos como los caldeos, hicieron grandes avances en el estudio de los planetas y las estrellas. Sus conocimientos fueron tan profundos que los griegos, que llegaron después, los respetaban y los copiaron. Pero esta era de esplendor, como todas las que vinieron antes, estaba destinada a terminar. De todas las leyendas de Mesopotamia, ninguna es tan seductora y tan debatida como la de los jardines colgantes. Se les describe como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una obra maestra de la ingeniería y la botánica, un paraíso en medio del árido desierto. Pero hay un problema: a pesar de su fama, no hay ninguna evidencia arqueológica sólida de que existieran en Babilonia. Nuestras fuentes sobre los jardines provienen casi exclusivamente de escritores griegos y romanos que vivieron mucho después del apogeo de Babilonia, como Heródoto y Beroso. Ellos nos cuentan la historia de Nabucodonosor II y su esposa Amitis. Se dice que Amitis, originaria de la Verde Media, echaba de menos las colinas de su tierra natal. Para consolarla, Nabucodonosor construyó un oasis artificial, una serie de terrazas escalonadas llenas de plantas y árboles exóticos, irrigadas por un sistema de tornillos de Arquímedes que bombeaba agua desde el río Eufrates. La idea de un jardín que desafía la gravedad es fascinante. Imagina los costos, la mano de obra, y la ingeniería que habría requerido. Los jardines habrían sido un espectáculo de opulencia y poder, una demostración del dominio de Nabucodonosor sobre la naturaleza misma. Pero por mucho que los arqueólogos han excavado en Babilonia,
no han encontrado ni una sola mención de los jardines en las tablillas de arcilla babilonias. Los historiadores mesopotámicos, que documentaron cada detalle de la vida en la ciudad, permanecen curiosamente en silencio sobre esta maravilla. Entonces, ¿qué pasó con los jardines? Una teoría sugiere que la historia de los jardines fue un mito, una leyenda que se creó y se magnificó con el tiempo. Tal vez los escritores griegos y romanos vieron los zigurats y los palacios y su imaginación corrió libremente. Otra teoría, más reciente y fascinante, propone que los jardines colgantes existieron, pero no en Babilonia. Una arqueóloga británica, Stephanie Daley, propuso que los jardines se encontraban a cientos de kilómetros al norte de Babilonia, en la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio. Sugiere que el rey asirio Sennacherib construyó una serie de jardines escalonados y un acueducto masivo para llevar agua a su ciudad. En sus propios textos, Sennacherib se jacta de haber construido una maravilla para todos los pueblos, y su descripción de los jardines coincide con las de los escritores griegos. La confusión podría haberse originado por la conquista posterior de Babilonia por los asirios, que se refirieron a Nínive como la Nueva Babilonia. Sea un mito o una realidad, la historia de los jardines colgantes nos muestra cómo la leyenda puede eclipsar a la historia. Nos obliga a cuestionar lo que creemos saber sobre el pasado y a buscar la verdad no solo en los mitos, sino en la tierra misma. De todas las historias bíblicas, pocas han capturado tanto la imaginación como la de la Torre de Babel. Según la narrativa, la humanidad, unida por una sola lengua, decidió construir una torre tan alta que llegara al cielo, un intento de desafiar a Dios. Como castigo, Dios confundió su lenguaje, obligándolos a dispersarse y a abandonar la construcción. Es un relato moral sobre la arrogancia y la división. Pero, ¿y si esta historia se basa en un edificio real? Los arqueólogos creen que la Torre de Babel era en realidad un zigurat mesopotámico, un templo escalonado que se elevaba hacia el cielo. El principal candidato es el zigurat de Babilonia, llamado Etemenanki, del que ya hemos hablado. La historia de su construcción es tan grandiosa como la leyenda. Bajo el reinado de Nabucodonosor II, se erigió sobre los cimientos de templos más antiguos, con el objetivo de honrar al dios patrón de la ciudad, Marduk. Con más de 90 metros de altura y una base de casi el mismo tamaño, era, para su época, el rascacielos más alto del mundo. El problema era que, al ser una estructura de ladrillos de barro, el zigurat era propenso a la erosión. El agua de las lluvias lo habría dañado, y el tiempo habría hecho el resto. Los registros históricos sugieren que el zigurat de Etemenanki fue reconstruido y reparado varias veces a lo largo de los siglos. Es posible que los antiguos viajeros hebreos, que fueron exiliados a Babilonia, vieran el imponente zigurat en construcción, o quizás en un estado de abandono y deterioro, y lo interpretaran como un proyecto inacabado, una señal de la ira divina. El nombre Babel se cree que proviene de la palabra acadia Babili, que significa puerta de Dios. Sin embargo, la palabra hebrea para confundir es Balal, que suena similar a Babel. Es un juego de palabras que los antiguos hebreos podrían haber usado para dar un doble sentido al nombre de la ciudad. Lo que los babilonios consideraban la puerta de Dios, para los hebreos se había convertido en un lugar de confusión. La historia de la Torre de Babel nos muestra cómo las civilizaciones antiguas se comunicaban y cómo se interpretaban mutuamente. Nos habla de la admiración que sentían los forasteros por las increíbles construcciones de Mesopotamia, y también de la desconfianza que les generaban. La torre no fue solo un monumento, fue un símbolo. Un recordatorio de que, sin un entendimiento común, incluso las construcciones más grandes se desmoronan. Vistos desde lejos, los zigurats se alzaban sobre las ciudades mesopotámicas como montañas de barro y ladrillos. Pero no eran solo edificios, eran la conexión entre la tierra y el cielo, un lugar donde los humanos podían ascender y los dioses podían descender. La palabra zigurat significa construir en un plano elevado, y eso es exactamente lo que eran. Un zigurat era una serie de plataformas escalonadas, que se hacían cada vez más pequeñas a medida que ascendían. En la cima, se encontraba un santuario, el lugar más sagrado de la ciudad, donde solo el rey y los sacerdotes tenían permitido entrar. Este santuario era la casa literal del dios patrón de la ciudad. Se creía que la deidad vivía allí y que el sacerdote le ofrecía comida y bebida, y le hablaba directamente, transmitiendo sus deseos al pueblo. Pero más allá de su función religiosa, los zigurats también servían a un propósito práctico. Sus enormes estructuras de ladrillo de barro eran una obra de arte y una demostración de poder. Para construir un zigurat, se necesitaba una mano de obra masiva y una planificación meticulosa. Eran un símbolo de la fuerza y la organización del rey,
un monumento a su capacidad para movilizar a la población y llevar a cabo proyectos a gran escala. Los zigurats también eran observatorios. Desde la cima, los sacerdotes podían estudiar las estrellas y los planetas, y hacer cálculos astronómicos precisos. Estos conocimientos eran vitales para el calendario y la agricultura, y les permitieron a los mesopotámicos desarrollar la astronomía y la astrología. Los zigurats eran, en esencia, laboratorios a cielo abierto, donde los sacerdotes científicos intentaban descifrar los secretos del universo. A diferencia de las pirámides egipcias, que eran tumbas, los zigurats eran centros de vida. Eran el corazón de la ciudad. Albergaban almacenes, escuelas para escribas y talleres. Eran el lugar donde se realizaban las transacciones comerciales, se administraba la justicia y se llevaban a cabo las ceremonias religiosas. Eran una manifestación física de la sociedad mesopotámica, con su jerarquía y su creencia en la conexión entre lo terrenal y lo divino. Mucho antes de Odiseo, Hércules o el rey Arturo, existió otro héroe, un rey héroe, de hecho, que gobernó la ciudad de Uruk y que era en parte dios y en parte hombre. Su nombre era Gilgamesh. Y su historia, la epopeya de Gilgamesh, es el poema épico más antiguo que conocemos, una meditación sobre la vida, la muerte y lo que significa ser humano. La leyenda comienza con un retrato de un rey tiránico y arrogante, tan poderoso que aterrorizaba a su propia gente. Los dioses, al ver su arrogancia, decidieron crear a un rival para él, un hombre salvaje llamado Enkidu. Enkidu era un ser de la naturaleza, sin civilizar, que vivía con los animales. Pero la vida de Enkidu cambió cuando una sacerdotisa del templo, Oyeródula, lo sedujo y le enseñó los caminos de la civilización. A partir de ese momento, Enkidu se convirtió en humano. El destino de Gilgamesh y Enkidu estaba entrelazado. Se encontraron en Uruk y tras un combate épico, se convirtieron en amigos inseparables. Juntos, se embarcaron en una serie de aventuras audaces, viajando al bosque de los cedros para matar a su guardián, el gigante Humbaba. Derrotaron al poderoso toro del cielo que había sido enviado por los dioses para castigarlos. Eran imparables, y su fama se extendió por todo el mundo conocido. Pero la inmortalidad de su leyenda no provino de sus victorias. Vino de una tragedia. Enkidu, el compañero de Gilgamesh, fue castigado por los dioses y murió de una enfermedad. La pérdida de su amigo destrozó a Gilgamesh. Por primera vez en su vida, el poderoso rey sintió el terror de la mortalidad. Se dio cuenta de que, a pesar de sus hazañas, él también era mortal. Que, al igual que Enkidu, su destino era morir y convertirse en polvo. Este miedo lo llevó a embarcarse en un nuevo viaje, uno mucho más personal y significativo que los anteriores, la búsqueda de la inmortalidad. Gilgamesh viajó por el fin del mundo, cruzando océanos y montañas, buscando al único hombre que había sobrevivido al gran diluvio y que, por eso, había recibido la inmortalidad de los dioses. Su nombre era Utnapishtim. Gilgamesh lo encontró y le pidió el secreto de la vida eterna. Utnapishtim le dijo que era imposible, que la inmortalidad era un don que solo los dioses podían conceder. Pero le dio una oportunidad, una planta especial que lo rejuvenecería. Gilgamesh la tomó, pero en su camino de regreso a casa, una serpiente se la robó. El héroe regresó a Uruk con las manos vacías, derrotado, pero con una nueva sabiduría. La epopeya de Gilgamesh es mucho más que una simple historia. Es la primera meditación de la humanidad sobre la vida y la muerte, la amistad y el luto. Es la historia de un hombre que se enfrenta a su propia mortalidad, y al final, la acepta. Es el relato del viaje que todos hacemos para encontrar un propósito en nuestras vidas, y el descubrimiento de que la verdadera inmortalidad no está en no morir, sino en la huella que dejamos en el mundo. El legado de Gilgamesh no fue su reino o sus conquistas, sino la historia misma que inspiró a la humanidad a través de los milenios. De todos los enigmas de Mesopotamia, ninguno ha generado tanta controversia y fascinación en el mundo moderno como el de los Anunnaki. La palabra, en sumerio, simplemente significa los que del cielo a la tierra bajaron. Eran las deidades principales del panteón mesopotámico, los que presidían el destino de la humanidad. Pero para algunos, la historia de los Anunnaki es mucho más que un simple mito. La idea de que los Anunnaki eran una raza de extraterrestres que llegaron a la Tierra para crear a la humanidad fue popularizada por el escritor azerbaiyano Zecharia Sitchin en su libro El duodécimo planeta en 1976. Sitchin, un autodidacta en cuneiforme, afirmaba que los textos sumerios, cuando se traducían correctamente, revelaban la historia de una civilización avanzada del planeta Nibiru. Según su teoría, estos seres usaron ingeniería genética para crear a los humanos como una especie de esclavos,
para extraer oro que necesitaban para reparar la atmósfera de su planeta. La teoría de Sitchin se hizo viral. Parecía una explicación perfecta para los avances tecnológicos de los sumerios, la escritura, la rueda, la agricultura. ¿Cómo pudo una civilización tan primitiva lograr tanto en tan poco tiempo? La respuesta, según Sitchin, era que no lo hicieron solos. Fueron ayudados por una civilización extraterrestre. Pero los expertos en cuneiforme y los arqueólogos tienen una opinión muy diferente. El consenso general es que la teoría de Sitchin no tiene ninguna base científica. Los estudiosos de la cultura mesopotámica señalan que las traducciones de Sitchin son, en el mejor de los casos, incorrectas, y en el peor, una fantasía. La palabra Nibiru no significa un planeta en los textos antiguos, sino que se refiere a un punto de referencia en el cielo asociado con el dios Marduk. Y la idea de que los Anunnaki crearon a los humanos es una interpretación moderna de un concepto religioso. Los sumerios creían que los dioses habían dado forma a la humanidad con barro y sangre, una metáfora que se encuentra en muchas mitologías. No era una operación de laboratorio, sino un acto divino. Entonces, ¿por qué la teoría de los Anunnaki resuena tanto hoy? Porque ofrece una respuesta simple a una pregunta compleja. Es más emocionante pensar que los humanos fueron ayudados por extraterrestres que aceptar que la civilización es el resultado de miles de años de prueba y error, de ingenio y de esfuerzo. La historia de los Anunnaki es un recordatorio de que a veces, lo que creemos saber sobre el pasado, es simplemente una historia que nosotros mismos nos hemos contado. Cuando pensamos en los inventos que han definido la civilización, nos vienen a la mente el teléfono, el motor de combustión o la bombilla. Pero hay una docena de innovaciones que usamos todos los días, y que ni siquiera sabíamos que se originaron en Mesopotamia. El reloj en tu muñeca, la rueda en tu coche, el calendario en tu teléfono. Todos son un eco de las mentes sumerias. La rueda es probablemente el invento mesopotámico más famoso. Los sumerios no la usaron inicialmente para el transporte, sino para la alfarería. El torno de alfarero, una rueda que giraba a gran velocidad, les permitía crear vasijas de cerámica de manera masiva y con una simetría perfecta. No fue hasta mucho después que la idea de la rueda se aplicó a los vehículos, creando los primeros carros. Pero hay más. Los mesopotámicos fueron los primeros en usar una moneda. Aunque no eran las monedas metálicas que conocemos hoy, las usaban. El sekel, una unidad de peso para la cebada, se usaba como una forma de dinero. Esto estandarizó el comercio y permitió a la gente intercambiar bienes sin la necesidad de un trueque. Pero su mayor logro económico fue la invención del contrato. Grabaron acuerdos comerciales en tablillas de arcilla, creando un registro de las transacciones que duraría para siempre. La escritura, por supuesto, fue su invento más crucial. Pero también inventaron la literatura. La epopeya de Gilgamesh, la historia de un rey que busca la inmortalidad, fue el primer poema de la historia. Crearon el concepto de la biblioteca. La biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, fue la primera colección sistemática de conocimiento. También inventaron la educación. Las escuelas para escribas eran las primeras instituciones de aprendizaje formal, y los jóvenes pasaban años memorizando miles de caracteres cuneiformes. La agricultura fue su gran revolución, pero el arado de siembra, una herramienta que abría la tierra y depositaba las semillas al mismo tiempo, fue el invento que la hizo eficiente. Y para regar los campos, crearon los primeros sistemas de irrigación a gran escala, con canales que llevaban agua desde los ríos a las llanuras. En esencia, domesticaron el paisaje. Incluso algo tan simple como un mapa tiene sus raíces en Mesopotamia. Se han encontrado tablillas de arcilla con mapas grabados, que mostraban el curso de los ríos y la ubicación de las ciudades. Los astrónomos mesopotámicos no solo midieron el tiempo, sino que también dividieron el año en 12 meses, y el día en 24 horas. Y no solo eso, dividieron el cielo en 12 casas, creando la base del zodiaco. Todos estos inventos, aunque parezcan pequeños, no lo son. Cada uno fue una pieza del rompecabezas que llevó a la humanidad de la aldea a la metrópolis. Cada uno fue un paso hacia la creación del mundo moderno, un mundo que, sin Mesopotamia, sería irreconocible. Cuando te duele la cabeza, tomas una aspirina. Cuando tienes una infección, un antibiótico. En la antigua Mesopotamia, la solución a una enfermedad no era tan simple. La medicina no era una ciencia, sino una mezcla de fe, magia y observación. Para ellos, una enfermedad no era solo un desequilibrio físico, era un castigo de los dioses o la acción de un demonio que había poseído el cuerpo. Y para curar a una persona, no solo se necesitaba sanar el cuerpo,
sino también el alma. El médico mesopotámico se llamaba Asu, y su trabajo era una mezcla de curandero y sacerdote. Su tarea principal era diagnosticar el mal que aquejaba al paciente. Para ello, examinaban el cuerpo, tomaban el pulso y, lo más importante, consultaban a los dioses. Buscaban presagios en el vuelo de los pájaros o en el hígado de un animal sacrificado. Si creían que un demonio era el causante de la enfermedad, el médico realizaba un ritual para exorcizarlo. Pero a pesar de la importancia de la magia y la religión, la medicina mesopotámica también tenía un lado práctico y racional. Los médicos sabían que ciertas hierbas podían curar ciertas dolencias. Utilizaban la corteza de sauce para aliviar el dolor, la menta para la digestión, y el aceite de ricino como laxante. Preparaban pociones, ungüentos y cataplasmas, y usaban vendajes para curar las heridas. En una de las tablillas más antiguas que se han encontrado, se describe una operación de catarata. Ya en esa época, también tenían un conocimiento sorprendentemente profundo de la anatomía, aunque era a través de la observación de animales sacrificados, ya que la disección humana estaba prohibida. El Código de Hammurabi contenía leyes específicas para los médicos. Si un médico curaba a una persona, recibía una gran recompensa. Pero si un paciente moría durante una operación, el médico podía ser castigado, incluso con la amputación de su mano. Esto era un sistema de control de calidad muy brutal, pero que demostraba la importancia que la sociedad mesopotámica le daba a la medicina. A pesar de sus limitaciones, los mesopotámicos sentaron las bases para la medicina moderna. Nos enseñaron que la enfermedad no es un misterio, puede ser diagnosticada y tratada. Nos mostraron que la observación y el registro de síntomas son el primer paso para curar. Y nos recordaron que, incluso en un mundo de dioses y demonios, la ciencia y la fe pueden coexistir en la búsqueda de la salud. La historia de Mesopotamia no fue solo una de grandes avances y reyes sabios. También tuvo un lado oscuro, una realidad brutal que a menudo se olvida. La sociedad mesopotámica, como casi todas las civilizaciones antiguas, estaba construida sobre un sistema de jerarquía social que incluía a los esclavos. A diferencia de lo que se cree, la mayoría de los esclavos no eran prisioneros de guerra, eran personas que se habían endeudado. En una sociedad donde la economía se basaba en la agricultura y el comercio, la deuda era un problema muy real. Si un granjero no podía pagar un préstamo, podía verse obligado a venderse a sí mismo o a sus hijos como esclavos para saldar la deuda. El Código de Hammurabi contenía leyes que protegían a los esclavos de la brutalidad extrema, pero su vida era, en el mejor de los casos, difícil. Tenían que trabajar en los campos, en la construcción o en las casas de sus dueños. Y no tenían derechos. Su estatus social era tan bajo que ni siquiera se les consideraba seres humanos completos. Pero el lado oscuro de Mesopotamia no terminaba con la esclavitud. También había una brutalidad que nos choca hoy en día. Las ejecuciones por castigo eran comunes, y las guerras eran despiadadas. Los asirios, en particular, eran conocidos por su ferocidad en la batalla. Sus registros históricos se jactan de sus masacres y de su habilidad para aterrorizar a sus enemigos. Y el sacrificio humano, aunque no era común, se cree que se practicaba en raras ocasiones. En el cementerio real de Ur, los arqueólogos encontraron los restos de docenas de sirvientes, soldados y músicos que se cree que fueron sacrificados para acompañar a su rey o reina en el más allá. Sin embargo, sería un error ver a los mesopotámicos solo a través de la lente de su brutalidad. Los sacrificios y la esclavitud no eran únicos de esta civilización. Eran la norma en el mundo antiguo. Lo que hace a Mesopotamia única no es su lado oscuro, sino su capacidad para crear una sociedad tan compleja y avanzada, a pesar de las realidades brutales de su época. Nos muestra que la civilización es un proceso de dos caras, una de luz, de avances y de progreso, y otra de oscuridad, de luchas y de injusticias. Antes del dinero, antes de los bancos, incluso antes del concepto de un recibo, los mesopotámicos crearon un sistema económico que era a la vez simple y sofisticado. Su moneda no era de metal, sino de barro. Y su libro de contabilidad no era de papel, sino de arcilla. El comercio, la base de su sociedad, se registró en miles de tablillas de arcilla, que hoy nos dan una ventana increíble a su vida diaria. La economía mesopotámica se basaba en el trueque y el comercio. El principal producto era el grano, especialmente la cebada. Un granjero que tenía un excedente de cebada podía intercambiarlo por un burro, o por herramientas, o incluso por la ropa que necesitaba. Pero a medida que el comercio crecía y se volvía más complejo, se necesitaba un sistema de registro.
Los mercaderes no podían confiar en la memoria para recordar cada transacción. Y así, los mesopotámicos inventaron el contrato. Un mercader y un comprador podían ir a un escriba y pedirle que grabara los términos de su acuerdo en una tablilla de arcilla. La tablilla se firmaba con sellos cilíndricos, que eran pequeños cilindros de piedra con un diseño tallado. Cuando el cilindro se rodaba sobre la arcilla, dejaba una marca única, una firma que probaba que el acuerdo era legítimo. Pero los contratos no se limitaban a las transacciones comerciales. También se usaban para los matrimonios, los divorcios, las herencias e incluso la adopción de un niño. Todos los aspectos de la vida mesopotámica estaban grabados en arcilla. Los arqueólogos han encontrado decenas de miles de estas tablillas, que nos dan una idea de cómo vivían, qué comían, qué compraban y qué vendían. Esta obsesión por el registro no era solo por la contabilidad. Era una forma de crear un registro duradero, algo que pudiera durar para siempre. En una época en la que la palabra hablada podía perderse fácilmente, la arcilla ofrecía una permanencia que no tenía precio. Los mesopotámicos entendieron que el conocimiento es poder, y que la mejor forma de proteger el conocimiento es grabarlo en algo que pueda durar para siempre. Cuando pensamos en las mujeres de las civilizaciones antiguas, a menudo las imaginamos sin poder, confinadas al hogar y sin derechos. Pero en Mesopotamia, la realidad era mucho más compleja. Si bien la sociedad era patriarcal, las mujeres tenían un grado de autonomía y poder que sorprende a los historiadores. El estatus de una mujer dependía de su clase social. Las mujeres de la realeza, como la princesa sacerdotisa Enheduanna, tenían un poder y una influencia inmensos. Enheduanna, la hija del rey Sargón de Akkad, no solo era la suma sacerdotisa de la diosa lunar Inanna, sino que también era una de las primeras poetas conocidas de la historia. Sus himnos a la diosa Inanna son considerados la primera literatura firmada por un autor. Su influencia fue tan grande que incluso los reyes la consultaban en asuntos de estado. Pero no solo la realeza tenía poder. El Código de Hammurabi contenía leyes que protegían a las mujeres, dándoles el derecho a tener propiedades y a heredar. Una mujer que se casaba recibía una dote que, en caso de divorcio, se quedaba con ella. Podía poseer tierras, iniciar negocios y ser una testigo legal en un juicio. Esto no significa que las mujeres fueran iguales a los hombres, pero tenían una protección legal que era rara en el mundo antiguo. Sin embargo, su rol principal seguía siendo el de esposa y madre. Eran las encargadas de la casa y de la educación de los hijos. Y si bien algunas mujeres podían ser dueñas de negocios, la mayoría de los trabajos estaban reservados para los hombres. La prostitución sagrada, que se practicaba en algunos templos, también era un aspecto de la vida religiosa, pero no era vista como un tabú, sino como un acto de devoción a la diosa de la fertilidad, Ishtar. El rol de la mujer en la antigua Mesopotamia nos muestra que la historia no es tan simple como a veces pensamos. Nos revela que, incluso en una sociedad dominada por los hombres, las mujeres encontraron formas de ejercer su poder e influencia. Nos obliga a cuestionar nuestras propias suposiciones sobre el pasado y a ver a las mujeres no solo como víctimas, sino como agentes de cambio en su propia historia. La próxima vez que leas tu horóscopo, recuerda que estás participando en una tradición que se remonta a los sacerdotes mesopotámicos. Ellos fueron los primeros en mirar al cielo y ver algo más que puntos de luz. Vieron un mapa del destino, una historia que se repetía cada año, cada mes y cada día. Y fueron ellos quienes crearon el zodiaco. Pero el zodiaco mesopotámico no tenía nada que ver con el amor, el dinero o la suerte. Era una herramienta para predecir el destino del rey y el bienestar de la nación. Los sacerdotes mesopotámicos, conocidos como los caldeos, dividieron el cielo en 12 secciones, cada una asociada con una constelación. Observaban la posición de los planetas, la luna y el sol, y sus movimientos a través de estas constelaciones. Creían que estos movimientos eran mensajes de los dioses. Si Marte, el dios de la guerra, entraba en la casa de Leo, el león, podía significar una victoria en la batalla. Si Venus, la diosa del amor, entraba en otra casa, podía significar una cosecha abundante. Los caldeos no solo eran astrólogos, también eran astrónomos. Hicieron observaciones increíblemente precisas del cielo, documentando los movimientos de los planetas y los eclipses. Sus cálculos eran tan exactos que los astrónomos griegos y romanos que vinieron después los usaron como base para su propio trabajo. En sus tablillas de arcilla, se encontraron registros de los movimientos de Júpiter y Saturno, que nos demuestran que tenían un conocimiento avanzado de la astronomía. El zodiaco mesopotámico no era una creencia ciega. Era el resultado de miles de años de observación meticulosa.
Los mesopotámicos entendieron que el cielo era un reloj, y que al descifrar sus movimientos, podían entender el pasado y predecir el futuro. Creían que el universo era un lugar de orden, un lugar donde los eventos se repetían en ciclos predecibles. Y al crear el zodiaco, crearon una herramienta para entender ese orden, para dar un sentido a sus vidas y para conectarse con los dioses que, creían, gobernaban sus destinos. El legado del zodiaco es mucho más que una simple creencia. Es una de las primeras manifestaciones de la humanidad para encontrar un significado en el universo. Es un recordatorio de que, incluso en un mundo sin telescopios ni supercomputadoras, la mente humana es capaz de encontrar patrones y de crear un sistema para entender el cosmos. La historia de Mesopotamia es la de un ciclo interminable de auge y caída. Tras el esplendor de Babilonia, el telón de la civilización mesopotámica comenzó a caer. El último gran rey babilonio, Nabónido, fue un gobernante excéntrico que pasaba más tiempo en el desierto consultando oráculos que en su palacio. Esta indiferencia por su reino fue el principio del fin. En el año 539 a.C., una nueva y formidable fuerza se alzó en el horizonte, el Imperio Persa, bajo el mando de Ciro el Grande. A diferencia de los conquistadores anteriores, Ciro no era un destructor, sino un libertador. Cuando sus tropas entraron en Babilonia, no lo hicieron con violencia, sino con benevolencia. Ciro se presentó como un restaurador de la paz y el orden. Respetó a los dioses babilonios, liberó a los judíos que habían sido tomados como rehenes y se ganó el favor de la población. La civilización mesopotámica no fue destruida, sino absorbida por un imperio más grande y más diverso. Este no fue el fin repentino de una era, sino el inicio de una larga y lenta desaparición. La lengua acadia, que había dominado el Medio Oriente durante miles de años, fue reemplazada por el arameo, la lengua del imperio persa. Las grandes ciudades, como Ur y Uruk, se convirtieron en montículos de tierra y arcilla. La memoria de los sumerios, de los babilonios y de los asirios se desvaneció, y sus logros, sus leyes y sus historias se perdieron en el tiempo. Pero incluso después de que los persas tomaron el control, la influencia de Mesopotamia no desapareció. Los griegos, bajo el mando de Alejandro Magno, quedaron fascinados por la historia y la ciencia mesopotámica. Los filósofos griegos estudiaron los registros astronómicos de los caldeos. La civilización griega, que a menudo se considera la cuna de la civilización occidental, se construyó sobre los hombros de gigantes mesopotámicos. El fin de un imperio no es siempre una derrota militar. A veces es una absorción cultural, un cambio de guardia que no destruye, sino que simplemente asimila. La civilización mesopotámica, con sus reyes, sus dioses y sus invenciones, se convirtió en una nota a pie de página en la historia. Hasta que, miles de años después, los arqueólogos se toparon con sus ciudades y sus tablillas de arcilla, y la historia de la cuna de la civilización fue reescrita. Hemos viajado a través del tiempo, desde la primera aldea hasta el fin de un imperio. Hemos visto a los reyes y a los esclavos, los mitos y los hechos. Pero, ¿y si la historia que hemos contado no es la única? ¿Y si Mesopotamia no fue solo la cuna de la civilización, sino el resultado de algo más grande, algo que todavía no entendemos? Hay una pregunta que ha atormentado a los historiadores durante décadas. ¿Por qué el cambio en Mesopotamia fue tan rápido? En el transcurso de solo unos pocos siglos, los sumerios pasaron de ser cazadores-recolectores a ser los constructores de las primeras ciudades. Inventaron la rueda, la escritura, la ley. Es un salto evolutivo que parece casi imposible. Y algunos han sugerido que la respuesta no está en Mesopotamia, sino en otro lugar. La teoría de la hiperdifusión, aunque es controvertida, sugiere que las innovaciones no surgen en un solo lugar, sino que se transmiten de una civilización a otra. Pero, ¿de dónde vinieron? ¿Hubo una civilización madre que enseñó a los sumerios a escribir, a construir y a gobernar? La respuesta, según la mayoría de los historiadores, es no. La evidencia arqueológica sugiere que los sumerios desarrollaron sus propias innovaciones de forma independiente. Pero hay un problema. Hay un sitio, a miles de kilómetros de Mesopotamia, en lo que hoy es Turquía, que desafía todo lo que creemos saber sobre los orígenes de la civilización. Se llama Göbekli Tepe. Es un complejo de templos de piedra, de hace más de 11.000 años, construido por cazadores-recolectores. Es decir, fue construido antes de que se inventara la agricultura. Esto nos obliga a reconsiderar todo. Si los humanos podían construir templos tan complejos sin la necesidad de la agricultura o las ciudades, ¿qué nos dice eso sobre la historia de la civilización? Tal vez el impulso para unirse no fue la comida, sino la fe. Tal vez la civilización no fue el resultado de la agricultura,
sino que la agricultura fue el resultado de la necesidad de alimentar a la gente que trabajaba en la construcción de los templos. Es una idea radical, pero una que la evidencia arqueológica parece apoyar. La historia de Mesopotamia es la de la cuna de la civilización. Pero, ¿y si esa cuna no se formó de la nada? ¿Y si fue el resultado de una historia más grande, una historia que apenas estamos empezando a entender? Es una pregunta que nos obliga a dejar de lado nuestras suposiciones y a mirar el pasado con nuevos ojos. Mesopotamia no es un lugar en el mapa que solemos mencionar. Sus nombres, sumerios, acadios, babilonios, asirios, suenan lejanos y antiguos. Sus dioses ya no son adorados, y sus ciudades son ahora montículos de polvo en el desierto. Pero si piensas que Mesopotamia es una historia terminada, estás equivocado. Su legado está en todas partes, a tu alrededor, y es tan parte de nuestra vida moderna que ni siquiera nos damos cuenta. Es el ADN de nuestra civilización. Cada vez que miras un reloj, estás usando un sistema que se remonta a los mesopotámicos. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora. Es una herencia directa de su sistema de numeración sexagesimal. Cuando miras una brújula o un mapa, estás usando una herramienta que tiene sus raíces en las tablillas de arcilla que mostraban el curso de los ríos y la ubicación de las ciudades. Cuando un abogado redacta un contrato, está siguiendo los pasos de los escribas mesopotámicos que grababan los acuerdos en arcilla. Las matemáticas y la astronomía que aprendes en la escuela, con sus grados, sus círculos y sus ecuaciones, se construyeron sobre los cimientos de los sacerdotes que observaban los cielos desde lo alto de los zigurats. Las primeras historias épicas, como la epopeya de Gilgamesh, no solo influyeron en la literatura griega y romana, sino que también nos dieron una de las primeras meditaciones de la humanidad sobre lo que significa ser un héroe y lo que significa ser mortal. La idea de una sociedad organizada, con leyes y un gobierno central, no es un invento moderno. Fue forjado en las llanuras de Mesopotamia, donde los primeros reyes se dieron cuenta de que para gobernar un imperio, se necesitaba algo más que la fuerza. Se necesitaba la ley, y se necesitaba un sistema para aplicarla. El Código de Hammurabi no fue solo un documento, fue el inicio del Estado de Derecho. La próxima vez que pienses en la cuna de la civilización, no te limites a las pirámides de Egipto. Piensa en un jardín olvidado entre dos ríos, un lugar donde la humanidad, por primera vez, pasó de sobrevivir a vivir. Un lugar donde los humanos decidieron que podían ser algo más que cazadores-recolectores. Podían ser arquitectos, ingenieros, poetas, científicos y reyes. Y en su ambición, crearon un legado que nos seguiría a través de los milenios. La historia de Mesopotamia es la de la primera página. Y lo que es aún más fascinante, es que la historia que escribieron en arcilla, es la historia que nosotros continuamos escribiendo en el presente.